Otra vez, Dios le bendiga. Amén. Ahora sí. Oh, gracias. Así puedo gritar más. Bien, hermano, es para mí un placer volver a estar frente a ustedes. Por ahí dicen a veces que uno ve seguido una persona que ya está como el arroyo de la habichuela, que se ve en todos lados. Gloria a Dios. También doy gracias a Dios por honrar a los veteranos. Gloria a Dios. Yo no sé si no hay ninguno o el hermano se olvidó de los Coast Guard. Parece que no hay ninguno, ¿verdad? ¿Sí lo dijo? Bien. Está. Muy bien. Yo no sé si penosamente o felizmente, pero yo no serví al Army, no serví a ninguna fuerza militar. Porque en ese tiempo yo estaba en Argentina. Y en Argentina hay una ley que cuando falta el padre de familia en el hogar, el que es responsable de la familia es el hijo mayor, ¿verdad? Entonces, justo en ese trance mis padres se habían separado, cuando a mí me tocaba ir al Army. Y entonces creo que pasó un año más o menos, año y medio, mi padre regresó, pero a mí ya me habían hecho la excepción para ir al Army. Así que estoy en un Army mayor que el Army de la tierra. En el Army de Cristo Jesús. Amén. En ese sí que nadie se puede escapar. Gloria a Dios. Bien, hermano, le invito, hermanos, que abran sus Biblias, sus tablets y sus celulares en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, hay un pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene estos que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual será en medio del paraíso de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Éfeso es la primera que encabeza la lista de los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia. Si hacemos un poco de historia de Éfeso, algunos le dan crédito a Pablo, otros no le dan crédito a Pablo, porque cuando Pablo llegó a Éfeso ya había hermanos allí. Pero lo que Pablo hizo es muchas cosas grandes ahí en Éfeso. Lo primero que hizo, que a 12 hermanos les preguntó si tenían el Espíritu Santo.
el cual le contestaron, ni hemos oído acerca de eso. Entonces dice la palabra en Hechos 19 que Pablo impuso sus manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y yo pensaba hoy en día, si Pablo visitara nuestras iglesias, en cuántas congregaciones, excepto esta, porque aquí se predica esa doctrina, pero en cuántas congregaciones no dirían lo mismo los miembros de esa iglesia. Ni hemos escuchado de eso del bautismo del Espíritu Santo. Aún inclusive las llamadas iglesias pentecostales. Es una doctrina que se ha dejado al lado o se ha dejado al olvido. Pero sin embargo, Pablo le daba hincapié al bautismo del Espíritu Santo. Ellos solamente se limitaron a decir, nosotros estamos bautizados en el bautismo de Juan. Nada más. Así que Pablo le impuso la mano a esos dos hermanos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solamente eso hizo Pablo. Dice la palabra que también hizo muchos milagros a través de Dios. Hizo sanidades. Le traían prenda de vestir a Pablo para que orara sobre las prendas y fueran sanados los enfermos. Así que si no fue Pablo el que estableció una iglesia, por lo menos aportó mucho para que la iglesia de Éfeso creciera y se multiplicara el evangelio del Señor Jesucristo. Además de eso, Pablo dedicó la quinta carta que escribió, según la cronología del Nuevo Testamento. La quinta carta que escribió fue dirigida a Éfeso. Éfeso era un pueblo muy importante porque era un canal que estaba cerca del Mediterráneo y muchos comerciantes tenían que ir a Éfeso para entrar al Mediterráneo. Y era un muy pueblo de mucha mercancía, mucha exportación e importación. Pero ¿qué más podemos saber de Éfeso? Que era muy idólatra. Había una tal Diana, que algunos de ustedes ya la habrán escuchado, la cual era esa como la Guadalupe de México. Así como la Guadalupe de México, así era Diana para los efesios. No fuera usted a levantar nada de hablar contra Diana, porque tenía todo Éfeso en contra suyo. Así que ese el problema que encontró Pablo, porque Pablo predicaba a Cristo y a este resucitado, decía Pablo. A lo cual le provocó un gran alboroto, dice la Biblia, por predicar a Cristo y menospreciar a Diana. Tal es así que dice la Biblia que tuvieron que esconderlo a Pablo para que no fueran a apedrearlo y no lo fueran a matar. Así que Éfeso, y hay muchas otras cosas que no quisiera, ¿verdad? El tiempo pasa, pero que podríamos saber de Éfeso. Y como les digo acá, cuando tuvo la revelación el apóstol Juan en Patmos, el primer mensaje que recibe del Señor es el mensaje para el ángel de Éfeso. Ahora, el ángel de Éfeso. Muchas veces se nos ha enseñado de niño que un ángel tiene que tener dos alitas, ¿verdad? Y a veces lo presentan como niño. Así, un niño pequeño es un ángel. Pero según la Biblia no es solamente un ángel, un ser celestial. Por ejemplo, aquí el ángel, ¿sabe a quién representa? Al pastor, exactamente, ¿verdad? Y me gusta porque esta representación de las estrellas no la hace ningún teólogo ni ningún apóstol, sino el mismo Señor Jesucristo. Por eso empieza la carta diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Así que era escribirle al pastor de la iglesia de Éfeso.
Y entonces, hermano, dice la carta, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Dónde están los pastores? En las manos de la diestra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso hay muchos que le tiran contra los pastores y lo critican y lo pelan, le sacan el cuero, como decimos vulgarmente, pero se olvidan que están en las manos de Cristo. Y lo que está en la mano de Cristo, no hay diablo que lo pueda alcanzar. No hay crítica, no hay nada ni nadie que pueda ir contra el ungido de Dios o de Jehová, como dice el Antiguo Testamento. Están en las manos de Cristo. Por lo tanto, están protegidos. Yo, como la experiencia de pastor, y ahí está mi señora que no me deja mentir, se levantaron muchos en contra nuestra. Querían la cabeza de nosotros. Tal es así que una vez llegó un hermano a nuestro hogar, una noche, y lo hago entrar a mi casa y me dice: pastor, he estado orando y ayunando 3 días consecutivos. Qué bueno, le digo yo. Estarás muy consagrado entonces. Sí, pero el Señor me habló, me dio un mensaje para usted. Dímelo, no hay problema. Dice que usted tiene que renunciar al pastorado, que su tiempo se le acabó. Wow. Mira que tuve 3 días de ayuno y oración. Esto me hace acordar en el Antiguo Testamento cuando también ayunaron y oraron contra un profeta. No me acuerdo el nombre del profeta. Y entonces me dice: sí, pero le vamos a hacer una cena buena, excelente. Y vamos a poner en su mano una buena ofrenda cuando usted deje la iglesia. Muy bien. Yo decía en ese tanto: Señor, dame sabiduría para responderle a este hermano. Y lo que el Señor puso en mi corazón, le digo: bueno, estoy de acuerdo con tu visión, estoy de acuerdo con tu revelación, pero falta una cosa. ¿Qué cosa? Dice el hermano. Que ahora Dios me lo revele a mí. Y el día que Dios me lo revele a mí, yo dejo el pastorado inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque si yo estoy en el pastorado es porque Dios puso. Y lo que Dios pone, solamente Dios lo puede quitar de ahí. Así que le dije: cuando el Señor me lo revele a mí, te voy a complacer a ti y me voy a ir de la iglesia del pastorado. La cuestión que él se fue primero que yo. Después regresó otra vez. Lo atendí con todo el amor del Señor y me quiso volver a sacar. Oiga, era una mente que estaba ahí. Entonces, después que se volvió a ir por segunda vez, me enteré que había rentado un local, porque era un hermano que estaba solvente de dinero. Tenía un dealer de carros. Y me enteré que había rentado un local. Había conseguido una persona de pastor que le pagaba. Había conseguido una persona que guiara una van para ir a buscar los hermanos. Había conseguido 2 o 3 músicos que también le pagaba. Todo eso lo tuvo que levantar con su propio dinero, porque parece que tenía la fiebre de ser pastor. Oiga, ¿y qué es malo que es eso? Cuando usted tiene la fiebre de ser pastor y no es llamado. Que creemos que un instituto le da el pastorado a cualquiera que se gradúe a los 3 o los 4 años. Que creemos que los 4 años de universidad ya nos puede hacer un ministro llamado de Dios. Hermano, o creemos cuando tenemos abundancia de dinero que podemos montar un kiosco, como yo le digo, un kiosco de iglesia. Hermanos, pero yo he visto la mano del Señor y ninguno ha triunfado
de que aquel que ha sido llamado por sí mismo. No importa el local cuán grande haya rentado. No importa cuánta transportación tenga para buscar a los hermanos. No importa cuántos músicos y cuánto coro pueda tener pagándole a todos. Yo no sé ese hermano cuánto saldría por mes todo eso para él. Pero él se dio el gusto por un par de meses, unos cuantos meses, en sentirse pastor. Luego, hermano, el desastre fue tremendo. No era llamado. Los hermanos se le empezaron a ir. Y ya los hermanos, aunque tuvieran pagados, tampoco querían ir. Pero eso no paró en eso. Tuvo que cerrar el local. Pero el dealer se le vino abajo también. Ya tuvo que cerrar hasta el dealer de carros que tenía. Así que la sacó peor el pobre hermanito. No solamente paró en eso ahí, sino que luego perdió su casa que tenía. Oiga, esto me enseña a mí que con Dios no se juega. Con Dios no se juega, hermanos. Dios es real. Dios no es una estatuilla como era la diosa Diana que tenían en Éfeso. Y Dios está protegiendo a sus ungidos en sus manos. Pero no solamente protege a sus ungidos en su mano, sino que también le da una lección a aquellos que se llaman solos. Porque contra él, ¿quién va a poder? ¿Quién puede contra el ministerio del Señor, que Dios es el que da? Por eso yo le dije a ese hermano, Dios me ha puesto aquí. Cuando Dios me diga que me quite, entonces yo me quito. Hermano, pero cuando uno se llama solo y se pone solo, también se va solo. Porque las circunstancias lo acorralan y tiene que dejar. No ha sido llamado. Hermanos, como testimonio les digo, yo fui llamado allá en mi país, Argentina, como algunos de ustedes saben. Y el pastor que yo tenía allá en Argentina me decía, Néstor, tú tienes llamado. Sí, yo también lo siento. Pero no sabía cuándo ni en dónde. Y estuvimos ahí, luego conocí acá a mi princesa. Ella fue a buscarme. Porque ella con sus padres se mudó a la iglesia donde yo estaba. ¿Ok? Y ahí nos conocimos. Yo era presidente de los jóvenes. Entonces ahí nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos. Entonces, tenía el llamado yo, sentí el llamado de Dios, que tenía el ministerio para mi vida. El pastor que yo tenía también sentía lo mismo. Me mandó de evangelista a 100 o 200 millas afuera de donde vivíamos. Vine fracasado. Dice, ¿qué pasa contigo? Me dice el pastor. Te voy a volver a enviar con un evangelista. Me envió con un evangelista a otro lugar. Vine fracasado. Al evangelista lo metieron preso. Y digo yo, ¿por qué lo meten preso a él y a mí no? La cuestión que dice, mire, regrese a su casa, joven, y no pregunte. Bueno, luego me enteré, fue un hecho vergonzoso. Pero el caso es este. Para hacerle la historia corta, en el año 1974, yo digo ahora digo que fue Dios que me llamó aquí. Pero al principio no sabía. Le digo a Susi, mira, los vamos a ir a América a hacer dólares. Porque dice que allá si ve un billete de 100, patéalo, porque lo que va a recibir es mucho más. Así decían allá. Oiga, qué farsa más grande. Pasamos hambre. Nos tenían de lástima en los lugares porque no teníamos para pagar renta. Y digo yo, ¿y acá donde hay que ver $100 y patearlo? Si ando buscando las monedas de penny. Hermano, muchas veces no hay que creer lo que dicen nuestros países de Estados Unidos. Porque no es verdad. Tuve que trabajar duro
y en ese tiempo $2.50 la hora, que no me alcanzaba ni para pagar un apartamento. Pero fíjense, era en los planes de Dios, porque pasaron 4 años. En el 1978 me dice el presbítero de la sección que yo pertenecía: mira, Néstor, tengo una iglesia que necesita pastor, ¿quiere pastorear? Le dije yo, pero vamos a hablar primero con Susi. Primero con Susi. Y hablaron, efectivamente fueron y hablaron con Susi. Si Susi estaba de acuerdo, entonces yo podía decir si quería o no. Nada que ver con la mujer del oriente. Allá la mujer del oriente es un mueble. Acá es el cuello del hombre. Amén. Y entonces dijo Susi, bueno, sí. Así que en el 1978, el 11 de agosto, comencé a pastorear. Se cumplió el llamado que Dios me había dado en mi país. No era en mi país, no era en el tiempo que yo buscaba y el pastor que tenía yo allá, que Dios lo bendiga donde esté, era aquí en los Estados Unidos y era en el 1978. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos? Es porque acá cuando Dios llama estrella al pastor y luego lo llama ángel, es porque Él tiene la omnipotencia de nombrar, de llamar y de instalar al hombre que Él ha elegido y no el hombre. Amén. Entonces, sabiendo esta autoridad en que estaba este mensaje de parte de Cristo para Juan, para que le dijera a la iglesia de Éfeso, que le dijeras estas cosas que nosotros hemos leído. Y mira, hermanos, lo primero que me llamó la atención es cuando dice el verso 2, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y esto no va solamente para los llamados, va para cada cristiano, para cada creyente en Jesús. Que estemos conscientes, no importa lo que usted se oculte, no importa que lo haga en el trabajo donde nadie lo conoce, no importa que lo haga en escondida en su hogar, no importa que lo haga debajo, allá en New Jersey hay basement, acá he visto que no hay basement, pero todos saben que un basement es un sótano, ¿verdad? Que tiene las casas. No importa que usted lo haga debajo del sótano o del basement, el Señor le va a decir, yo conozco tus obras. Aunque podamos engañar a nuestros hermanos, aunque podamos engañar a nuestros pastores, a que podamos engañar hasta la misma esposa o la esposa al esposo, Dios conoce nuestras obras. Y cuando dice que yo conozco tus obras, te está diciendo que conoce a ti y me conoce a mí como a través de algo cristalino. No hay oculto nada delante de los ojos de Dios. Si tú tienes envidia pero la sabes disimular, Dios está viendo que hay envidia en tu corazón. Si tú tienes celos en tu corazón por algo o por alguien y tú con una sonrisa tapas ese celo que sientes, Dios está viendo ese celo. Si tienes amargura y lo tapas con una sonrisa y un gloria a Dios, Dios sabe que en tu corazón hay raíces de amargura. Por lo tanto, Dios te dice en esta tarde, yo conozco tus obras. Tanto lo bueno como lo malo que tú hagas, que tú digas o que tú pienses. Y hay una palabra aquí un poco fuerte para la iglesia de Éfeso, que le dice el Señor luego de los halagos que le da. Vamos a decirle los halagos que le da el Señor a esa obra de Éfeso. Conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Qué lindo, hermanos, cuando una iglesia que es llena del Señor
cuando el pastor es ungido de verdad y puede discernir cuando por esas puertas entra un falso profeta o un falso evangelista o entra un falso hermano. La iglesia de Éfeso tenía ese discernimiento. Por eso dice que has descubierto lo que se llamaban ser apóstoles, pero lo has hallado mentiroso. Hoy en día da pena ver cómo en púlpitos o como en las mega iglesias, no importa que sea, pero a veces se filtra una falsa doctrina. Hermano, es algo bárbaro, por decir así esa palabra, las cosas que a veces se escuchan en las megas iglesias. Y no hace falta que sean megas iglesias. En iglesias pequeñas también se escuchan falsos doctrinas. Y para esto le voy a decir una experiencia que yo pasé allá pastoreando. Una vez vino un hermano a decir que quería que le diera una conferencia, lugar para una conferencia. Y yo no sé si fue, bueno, yo no sé, no, yo sí sé que fue el Señor que me dice, trae falsa doctrina. Y entonces, hermanos, yo sentí eso en mi corazón. Y este hermanito que vino tan dulce, tan amable, y me dice, pastor, qué linda iglesia y bla, 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 y de aquí para allá, yo quiero dar una conferencia acá en su iglesia, por favor, deme la oportunidad. Le dije, lo siento, dejándome llevar por ese instinto del Señor. Lo siento, pero no le puedo dar el púlpito. Para que, mire, hermano, empezó así suave, pero es que la iglesia tiene que saber, tiene que conocer lo que el Señor tiene con sus mensajeros. La cuestión, hermano, que el hermano terminó atribulado y diciéndome, usted se va a ir al infierno porque no me deja de dar la conferencia. ¿Sabe qué fue mi respuesta? Allá nos veremos. Gloria a Dios. Pero hermano, está lleno de falsas doctrinas. Y hermanos, yo personalmente, esto no es una doctrina, no se lo imponga a usted. Yo le digo personalmente, yo soy contrario a las nuevas revisaciones o a las nuevas ediciones de la Biblia. No sé si ustedes saben, pero ya los hombres, bueno, esto se está grabando. Los del tercer sexo ya tienen su propia Biblia. Y empieza lo mismo que empieza la nuestra. En el principio Dios crió el mundo y como es, Dios crió los cielos y la tierra. Así empieza la de esa otra gente. Así que usted no puede saber cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Yo personalmente, vuelvo y solo repito, estoy contra de las nuevas ediciones de la Biblia. Ay, hermano pastor, ¿por qué lo dice tan suave, tan claro que todo el mundo lo entiende? En cambio, la Reina Valera hay palabras que no se le entiende, pero son las verdaderas. En cambio, en las nuevas tradiciones la ponen tan suave, tan linda, que usted no se da cuenta que es falso. Amén. Una vez en una traducción, no me acuerdo, ni vale la pena nombrarla, encontré que Dios era rubio y alto, que sobrepasaba la cabeza de sobre todo. Digo, pero si ese fue Saúl, perdón, sí, ese fue Saúl. No, en la nueva versión esa decía que Cristo era rubio y sobrepasaba a todo su cabeza. Ese es un ejemplo de los miles que tienen las Biblias, las malas traducciones. Todo eso me llevó a irme a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La Biblia solamente se tradujo en 2 lenguas, no 3, 4 ni 5. En hebreo y en griego. Nada más. Yo no los voy a mandar a estudiar hebreo ni griego. Yo estoy estudiando hebreo. Pero hermanos, en la raíz de las palabras, ahí donde se sabe lo que es verdadero. Pero las nuevas traducciones deben tener cuidado, hermanos. Hay mucha falsa doctrina. En otras Biblias le han quitado versículos. Versículos que tienen que ver con la salvación del alma, se lo han quitado. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Aquel que quitara o añadiera a mi palabra,
una J o una tilde. ¿Ah? Será condenado por eso que añada o que quite o que cambie. Le pongo yo que cambie, no dice. Hermanos, por eso tenemos que ir a la raíz de la palabra de Dios. Ahora, a muchos no les gusta esto. Les gusta lo fácil. Les gusta lo que no se tenga que buscar ni se tenga que estudiar. Hermano, nosotros, me incluyo yo, los hispanos somos vagos para estudiar. A excepción de algunos. A excepción de algunos. Entonces, ¿qué pasa? El hispano que es vago para estudiar solamente vive de lo que escucha. De lo que escucha de los mensajes. Había unos hermanos que dicen en el libro de los Hechos que fue un lugar Pablo a predicar. Y cuando Pablo predicó en ese lugar, luego los nombres de la Biblia, no me acuerdo el nombre que ellos tenían. No, pero el nombre que tenía este grupo, que dice que escudriñaban lo que Pablo había dicho. Era gente estudiosa, que no se llevaba con solamente lo que escuchaban, sino que luego que Pablo predicó, ellos fueron y escudriñaron si era verdad lo que Pablo decía. En Hechos, sí. Pero no me acuerdo el grupo cómo se llamaba. Dice la Biblia el grupo cómo se llamaba. Así que hermanos, luego que, los de Berea, gracias hermano. Ellos analizaban todo lo que escuchaban. Luego que les dice todo entonces lo que la iglesia tenía de bueno, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora está el versículo que quizá en algunas versiones lo quitan. 10 y 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es esto del primer amor? Quizás hay personas que no lo entiendan mucho. Yo se lo voy a poner facilito. Y Dios quiera que no haya ninguno así. El matrimonio cuando se casa es todo miel, todo amor, ¿verdad? Él le abre la puerta a la esposa, se quita el gabán y se lo pone para que pise por donde va a pasar. Pero pasan los años en ese matrimonio. Y entonces cuando ya llegan a algún lugar, la esposa se queda esperando que le abran la puerta. Y le dice, papi, no me vas a abrir la puerta, ábrela tú misma. Esa es una seña que el primer amor se fue. Antes la esperaba la esposa y caminaban los dos del brazo. Ahora el varón sale adelante y la esposa tiene que ir corriendo por detrás. Papi, espérame, apúrate, no voy a estar 3 horas esperándote. Eso es una muestra de la pérdida del primer amor. Se los pongo así facilito para que se den cuenta, ¿verdad? Ahora, los caballeros dicen, yo no soy así. Cada uno sabe cómo es él, ¿verdad? O si no, cuando decía la esposa en la cocina, papi, se me hizo tarde para darte la comida, me voy a atrasar un poco. No hay cuidado, mi amor, yo espero aquí, voy a ver televisión, voy a jugar con el perro. Pero al pasar de los años, ¿qué pasa? Que la comida no está todavía. Hace 1 hora que estoy esperando en la mesa. Es una seña que se ha perdido el primer amor. No quiero que haya problemas con ningún matrimonio de esta tarde. Esto es solamente un ejemplo que le estoy dando de lo que es perder el primer amor. Hermanos, yo que fui pastor, yo he recibido muchos recién convertidos en la iglesia. Y hermano, esa gente viene y se ofrece sola. ¿Qué hay que hacer? Hay que barrer, hay que limpiar los baños, hay que cambiar un cable, poner una luz. Pastor, cuente conmigo. Y ahí está Susi que no me deja mentir. Al paso de 2 o 3 meses, a ese mismo hermano le digo, mire, se me ha desconectado un cable ahí en el rufo. No lo podía usted. Ay, hermano, ahora estoy lleno de trabajo. Ahora no tengo tiempo. Pero yo se lo voy a hacer,
Así como usted lo hizo, así lo hizo él. Nunca lo hizo. Es seña que se ha perdido el primer amor. ¿Cuántas cosas no se dispone el corazón recién convertido cuando recién conocemos a Cristo? Cuando andamos sobre las nubes, hermanos, y todo nos cae bien. Hasta nuestro enemigo le damos una sonrisa. Hasta nuestros acosadores lo tratamos con amor. Estamos en el primer amor. Pero ese primer amor como que se va enfriando también en el Señor. Y al principio no tenemos condiciones con el Señor. Todo lo que venga, Señor, yo lo hago. Es para tu gloria. Pero a veces, hermano, le estoy diciendo de cosas verdaderas, cosas que yo he visto, cosas que yo he pasado. Después empezamos a poner condiciones al Señor. Empezamos a poner obstáculos al Señor. O empezamos a decir, yo no le voy a hacer al pastor tal cosa. Porque entonces ya no es el Señor, ya es el pastor que me está pidiendo. Pero cuando recién nos convertimos, estamos en ese primer amor. Que lo hacemos todo para el Señor. Nos pide el pastor, nos pide un hermano, nos pide una hermana. Hermanos, al principio uno, ¿verdad? Los varones tenemos nuestro carro y hay una hermana que no tiene ray. Bueno, eso se dice en inglés, ¿verdad? Pero no tiene cómo llevarlo al templo. El hermanito en el primer amor dice, hermana, no se preocupe, yo la busco y yo la traigo y yo la llevo, no importa. Pero luego el hermano tiene que cambiar el carro. Y entonces ahora el carro es 0 millas. Hermana, perdone, pero se me hace difícil ir a buscarla. Hermana, perdone, va a tener que buscarse otra persona. Pero no, la cosa es que yo no quiero que me vaya a rayar el asiento. No quiero que me vaya a tirar algún pedazo de galleta o dulce al piso del carro. No, hermana, y el hijo que usted tiene es tremendo. Así que, hermana, perdone, pero no la puedo volver a buscar y llevar al culto y llevarlas de regreso. Eso es perder el primer amor. Así que entendiendo esto, como se lo he explicado, usted debe saber y nadie lo puede juzgar cómo está su vida cristiana en cuanto al amor con Cristo. No le estoy diciendo con el amor con el hermano o con el pastor. ¿Cómo está su amor con Cristo? Está como estaba en los primeros días, convertido, ofreciéndose incondicionalmente para obrar, hablar y decir lo que sea por Cristo Jesús. O ya tenemos mucho obstáculo, o ya tenemos mucho trabajo, o ya no tenemos tiempo. Le digo esto porque ¿sabe qué pasa? La iglesia de Éfeso tuvo esa falla. Y esa falla, el Señor solamente la recibe con arrepentimiento. Le pisé el callo a alguien. O sea que si usted salió del primer amor, no le estoy diciendo que está en pecado. No le estoy diciendo que mintió o adulteró o robó. No. Solamente con perder el primer amor, Dios nos exige, y me incluyo yo también, Dios nos exige arrepentimiento. Debemos arrepentirnos para volver al primer amor, como le dijo el Espíritu a la iglesia de Éfeso. Pero dirá ustedes, pero el hermano está diciendo que yo no soy salvo. No tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con las obras. Acuérdese que Santiago dice, tú dices que tienes fe, pues muéstrame las obras. Y de allí salió la teología de los arministas. No sé si lo digo bien. ¿Lo digo bien, hermano Luis? Arministas. Que fue la que combatió hasta el día de hoy con los, déjame que me acuerde, calvinistas. ¿Cuál es la diferencia de la doctrina calvinista y la arminista? Es que en el calvinismo usted hace lo que quiere y usted está perdonado. Haga lo que haga, usted está salvo. Usted siempre es salvo. Una vez salvo, siempre salvo. En el arminismo no. En el arminismo es como dice Santiago, muéstrame las obras si me dice que tiene fe.
Porque las obras no salvan. ¿Está claro? No salvan, pero mantienen la fe que usted está publicando que tiene en Cristo Jesús. Y si usted dice que tiene fe y no tiene obra, porque no quiere hacer el bien a nadie, porque no quiere hacer tal o cual cosa Dios le pone en su mano, usted, no digo yo, la Biblia dice, necesita arrepentirse para que vuelva al primer amor. No soy yo el que le estoy diciendo esto, es la palabra de Dios que nos está enseñando. Si hemos caído del primer amor, la iglesia de Éfeso necesitaba arrepentirse delante del Señor, no de los hombres, para volver al primer amor. Y todo nos queda ahí, hermanos, lamentablemente. Porque dice más abajo, dice: recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Wow, la cosa no está así simple. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y qué es lo que representaba el candelero? Candelero era la congregación, era la iglesia. ¿Ok? Por tanto, dice, pero tiene esto que aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está en plural. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto ya es una profecía, hermanos. Esto del paraíso es una profecía que tenemos para aquellos que vamos a ser arrebatados y vamos a ir a estar en el paraíso restablecido por Dios. Amén. Así que, pero si te quitan el candelero, estás perdido. Amén. La iglesia de hoy necesita arrepentirse de aquellos que han caído del primer amor. Hay hermanos, que su boca es solamente amargura, raíz de problemas. Había una hermana allá donde yo pastoreaba, le digo: hermana, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, porque con sus quejas usted está alabando al diablo y está glorificando al diablo. Y Cristo nos ha salvado para glorificar su nombre y no para estar glorificando al diablo. Debemos arrepentirnos y volver a las primeras obras. Eso es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Estamos puestos de pie, hermanos. Vamos a orar en esta tarde y vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos oído. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, quizá no sea para mucha gloria a Dios, pero es tu palabra y es tu verdad. Ayúdanos, Señor, a estar en armonía con tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos cada día, Señor, por las obras, por los hechos, por los pensamientos, por las palabras que salen que no te agradan de nuestros labios. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de todo aquello que hacemos que no te agrada, Señor, para que tú no nos quites de ese candelero de salvación. Padre mío, ayúdanos, Señor, a servirte en amor, a servirte en ese primer amor, Señor, que siempre estemos dispuestos, Señor, para ayudar quien necesita la ayuda, para hacer las obras primeras que hacíamos sin ninguna condición, Señor, sin ningún pero. Padre Santo, ayúdanos y humíllanos delante de tu presencia, porque no vamos a dar cuenta al hombre, sino te vamos a dar cuenta a ti solamente. Tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a servirte cada día mejor. Ayúdanos a servirte demostrando que en verdad te amamos sobre todas las cosas que tengamos o sobre todas las cosas que nos has dado. Te alabo y te adoro, Señor, porque tu voluntad siempre se cumple. En el nombre de Jesús de Nazaret, que así sea. Amén.